Bien, perfecto. Eh, bueno, les doy la bienvenida una vez más a uno de estos encuentros de nuestro Observatorio de Mujeres y Política de Trabajo o video. Me van avisando porque creo que mi internet está débil, así que me van diciendo. Es un gusto encontrarnos nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy tenemos de invitada a Luciana Rachel, que es dirigente de la Unión Cívica Radical, es un partido político de la Argentina. Lucy, te cuento que generalmente en estos encuentros se conectan mujeres de diferentes países de América Latina, de diferentes partidos, de diferentes edades, así que es bastante variado el público. Y lo común es que están interesados en la temática de la participación política de las mujeres. Así que bienvenida Lucy. Lucy, como les decía, es dirigente de la Unión Cívica Radical. Ella ha sido la primera presidenta mujer de la juventud del partido y actualmente está en proceso de campaña política en Santiago del Estero, que es una provincia del interior de Argentina. Así que bienvenida Lucy, les doy la bienvenida a todos. Un aviso como siempre es que a lo largo de esta semana les van a estar llegando después los certificados de participación en este encuentro y que después van a poder encontrar el video completo y el resumen en la página web de Transparencia Electoral, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Y también quiero comentarles que a diferencia de otros encuentros, los que por ahí teníamos una exposición más académica, en este encuentro lo que vamos a hacer es más un ida y vuelta de preguntas y respuestas, porque la temática que vamos a estar tratando hoy es bastante particular. Se trata de partidos políticos y la construcción de liderazgos dentro de las estructuras partidarias. A mí me parecía más que buena invitada Luciana para poder hablarnos de este tema aquí, porque ella tiene una trayectoria de bastantes años dentro del partido y ha ido construyendo su perfil dentro de la Unión Cívica Radical, que es el partido en el que ella trabaja y participa políticamente. Así que, si quieres, Lucy, para ir comenzando, a mí me gustaría que por ahí nos vayas comentando cómo ha sido tu inicio en tu carrera política, para que así vayamos por ahí avanzando en el tiempo y después les vayas contando cómo has ido generando tu perfil como mujer en política. Así que si quieres, arrancamos por ahí. Bueno, muy buenas tardes a todas. Realmente es un gusto. Gracias, Valentina, por tu invitación. Gracias por hacerlo tan ameno a esto. Ya después vamos encarando y les cuento también un poco en qué estamos, pero en estos momentos me encuentro en la ciudad de Pinto, el pueblo donde nací y me crié. Es un pueblito muy pequeño del sur de mi provincia. Y agradecer estos espacios, Valentina, porque no hacen más que fortalecernos y generar esta sororidad que a veces cuesta mucho, no solo desde lo discursivo, sino también en la práctica. Pero yo voy a empezar con algo políticamente incorrecto para las estudiosas en el tema. Yo cuando mi primer cargo dentro del partido fue de secretaria general de la Juventud Radical. Yo soy de la Unión Cívica Radical, tengo 34 años, y como todos eran varones y nunca habían tenido ese cargo una mujer, que luego lo presidí la Juventud Radical de mi partido, lo cierto es que yo nunca me di cuenta que era mujer ni que era diferente. Cuando a mí me decían, che, ¿cómo te costó cuando arrancó el debate de la interrupción voluntaria del embarazo? Yo nunca me di cuenta que era una chica y que era diferente a los chicos. Yo pensaba que era yo misma la que estaba haciendo las cosas mal y que recibía muchas críticas. Pero lo cierto es que a las mujeres nos critican o cuestionan nuestro liderazgo antes de llegar a hacerlo. Yo me acuerdo que los primeros pasos en el partido a todo el mundo le parecía raro, pero claro, como yo no venía de un estudio, yo vengo de una provincia, de una cultura y de estructuras partidarias muy arraigadas en viejas costumbres, en donde lo cierto es que vos te tenías que parecer más a un varón para hacer política que ser vos misma. Entonces, nunca me di cuenta en el camino que yo estaba
estaba intentando tener las mismas conductas que los varones para poder llegarle a disputar esos lugares. Puedo contar cientos de anécdotas, por eso yo siempre digo, a veces yo no pretendo dar clases magistrales, ni mucho menos, sino transmitirles que la vocación del liderazgo y la vocación del poder para poder transformar nuestras estructuras tiene que ver con dar batallas culturales, que por suerte hemos tenido normas que han ido cambiando esas culturas. Pero por ejemplo en mi partido, hasta que yo lo presidí, nosotros no teníamos paridad. O sea que no había un cupo tampoco. No había ni cupo ni paridad en las estructuras juveniles. Entonces vos tenías que parecerte a ellos para llegar. Y yo lamentablemente tengo que decirles que lo hice porque yo tenía ganas de presidir mi partido y así lo hicimos luego de 128 años de historia de la Unión Cívica Radical. Por primera vez asumió una mujer allá por el año 2018. Y yo creía que hasta ese momento pensaba que iba a ser el desafío más grande que tenga como militante política. Pero hoy me encuentro en otra situación, que es la de competir en la intendencia de mi pueblo, el pueblo donde yo me fui hace muchos años, y que lo cierto es que la realidad política, social, económica, de sanidad, ha hecho que muchos jóvenes se vayan de mi pueblo y nadie quiera volver, como pasa muchísimo en la Argentina. O sea, no solo pasa en nuestro país, sino que también pasa en cada ciudad o pueblo del interior de mi provincia. Y yo hasta ese momento, yo milité 4 años para presidir la Juventud Radical Nacional. ¿Saben cómo se elegían antes los presidentes de las juventudes? De la juventud de mi partido, como eran varones, y como siempre eran varones, en 128 años de historia, lo elegía en un par de meses. Bueno, un par de meses sabías quién iba a ser el próximo presidente. Bueno, yo recorrí mi país 4 años para presidir la juventud. Y en ese momento dije, quería tanto ser presidente de la juventud y trabajé tanto para hacerlo, que como les digo, nunca me di cuenta que era mujer y que estaba compitiendo con varones. Yo creía que era igual que ellos, hasta el momento de tomar decisiones. Cuando vos empezás a tomar decisiones políticas que no son consultadas en una mesa chica, también dirigida por varones, y que no son consultadas con los demás, es ahí cuando arrancan los problemas. Cuando capaz que creen que alguien te puso, que siempre hay esos pruritos y esos prejuicios de que, no, a la mujer a alguien la pone. No cuestionan si estamos capacitadas, perdón, no los cuestionan a ellos si están capacitados o no, a nosotras sí, nos exigen capacitación, nos exigen tener los mejores promedios, nos exigen ser casi perfectas para ocupar algún lugar, mientras a ellos no. El problema es que nosotros tenemos una cancha totalmente inclinada. ¿Hubo avances? Sí, hubo avances, pero lo cierto es que a esta batalla cultural no hubiese crecido si no estaba acompañada de normas, pero las estructuras partidarias casi no tienen normas. Entonces eso es lo más difícil, lo que no está reglado, lo que no está, lo que tiene más que techos de cristal, tiene unos muros que no se los derriba con nada. Pero bueno, hoy me encuentro aquí en mi ciudad, voy a ser candidata a intendente en mi pueblo, la única mujer, con 3 varones que compiten de otros partidos políticos, por supuesto que más grandes que yo, así que yo estoy aquí para que me hagan preguntas, para que me digan, porque lo cierto es que nosotras hemos recorrido un largo camino y siempre me planteaba esto de, yo seré, no lo decía de forma egoísta ni mucho menos, pero pensaba, ojalá en un futuro no sea la excepción, sino que sea la regla de que sigan muchas más presidentes de la juventud, porque aquí en la Argentina y aquí en mi provincia
hay una particularidad, derribar este tipo de culturas que están tan arraigadas en el tiempo, cuesta mucho más, porque quizás la ciudad de Buenos Aires o provincias más grandes tienen otra apertura hacia los nuevos cambios, pero mi partido es bastante celoso, lo quiero, trabajo junto a él y junto a su estructura, pero es cierto que la historia nos precede, pero también a la historia la construimos y la hacemos nosotras, y me parece que es importante dar estas batallas y mostrar que nosotras no solo podemos, sino que también estamos preparadas para hacerlo, que no somos unas recién llegadas. Nosotras somos muy bienvenidas a las estructuras partidarias, pero cuando alguien nos tiene que elegir, entramos en conflicto. Cuando disputamos con otro varón, entramos en conflicto. Pero lo cierto es que nosotras ya no nos achicamos más, ya mostramos nuestro poder en diferentes circunstancias, así que me parece que nosotros más temprano que tarde vamos a lograr lo que tanto deseamos. Claro que falta mucho camino por hacer, pero aquí estamos, ¿no? Y de eso se trata. Ahí, Lucy, vos siempre dices esto de que vos no te dabas cuenta de que eras distinta al momento de asumir la juventud, de decir soy mujer o soy la primera mujer que asume, y todo lo que gira alrededor de entenderse a una misma de esa forma. ¿Cómo ha sido el proceso desde ese 2018 en el que a vos te eligen hasta ahora, para entender el cambio que eso había significado, y por ahí la figura de referencia en la que te habías convertido para otras chicas dentro de la juventud y dentro también de la política en general de la Argentina, que decían, bueno, si puedo llegar, soy mujer, tengo las ganas y puedo hacerlo? O sea, pensar en vos misma como una referencia, y quizás cómo eso te ha afectado a vos, o cómo lo has interpretado para el resto del desarrollo de tu carrera política. Yo voy a arrancar, te voy a dar un buen... Yo arranqué y de verdad, el día que asumí, me llamaban los medios, por primera vez una mujer, todo era por primera vez. Y lo cierto es que yo contestaba con cuestiones políticas que no sabía que era feminismo, porque es la verdad. Y ahí voy a entrar en algo. En las provincias adolecemos tantas cosas, tantas chicas, una falta de educación inmensa, tenemos muchas deudas con la sociedad. Entonces vos siempre te preparás para servir desde la política, no importa el lugar en el que estés, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni tampoco te sentás a vos como protagonista, porque te vas llevando la política entera a ir pensando un camino sin ponerte vos adelante, porque yo lo único que quería era que nuestro grupo político se ayornara a los nuevos tiempos, y pensaba en todo lo que se podía hacer. Y cuando asumí, lo primero que pensé, nosotros la próxima presidenta de la juventud tiene que ser mujer. Porque si no es mujer es porque yo hice todo mal. Imagínense, ni siquiera me imaginaba cuál era, mi desafío era que tenía que ser otra mujer. Y lo cierto es que lo logramos, fue otra mujer. Y de ahí para adelante, lo único que pensé es en el trabajo que nosotras podíamos dar y lo que éramos capaces de ver, ¿no? A veces uno cree que la política se trata solo estamos tan rodeados de egos, de mezquindades políticas, que a veces te olvidas de eso, porque yo ahora, después de mucho tiempo, me di cuenta que habían ejercido mucha violencia conmigo, pero cuando le digo después de mucho tiempo, de grande, les dije, tengo 34, terminé la presidencia de la juventud con los 31 exactos, y
y los chicos me hacían cosas que que para mí era normal, y los peleaba, y en términos santiagueños los toreaba, y no me daba cuenta de que, realmente no me daba cuenta del poder que estábamos generando. Y tengo que decirlo aquí porque es un lindo espacio. Yo llegué con muchas mujeres al lado, con muchas mujeres apoyándome y creyendo en que nosotros podíamos dar lo mejor y creyendo en mí. Por eso digo que a veces la sororidad está buena, que nosotros la manifestemos de muchas maneras, pero practicar la sororidad creo que es lo más difícil y es una tarea todavía pendiente a mi gusto, porque a veces están acostumbrados a decir, no, las mujeres viven compitiendo por el pelo, por el arito, así piensan los varones en la política, o por lo menos mi experiencia, que por cierto tengo que decir que ha cambiado un montón, porque también como hubo mujeres en el grupo político donde yo me crié y me formé, hay cientos de varones también que han colaborado a este crecimiento de la mujer y por sobre todas las cosas respetándolo. Pero no sé, Vale, si te respondo, pero me parece que se trata de eso, de pensar de cómo trabajamos desde un ostracismo también, porque en ese momento era, de hecho, la campaña siguiente a la mujer, a la próxima presidente que asumió, decían, yo no me olvido más, decían, ahora las mujeres. Y yo me preguntaba, ¿y yo qué había sido antes? Porque, ¿será que me había hecho demasiado varonil? Que las chicas que no me habían visto como tal, pero la campaña de la próxima presidente fue ahora las mujeres, ahora nosotras llegamos. Y bueno, nada, son cosas que creo que las fuimos modificando, viendo, pero viendo lo positivo. Pero como les digo, como mujer santiagueña del interior del país, yo creo que nosotras tenemos tantas deudas de los comités para afuera, de los locales partidarios para afuera, tanta deuda en la calle con la mujer, que, que a veces en lo partidario cuesta trasladarlo de manera más académica. Porque si ustedes me preguntan qué estás haciendo ahora, Luciana, estoy pensando en cómo podemos rescatar a cientos de mujeres de la violencia social, política, económica, que no pueden trabajar porque tienen que cuidar a muchos hijos en su casa, porque las tareas del hogar son solamente para ellas. Digo, mi tarea siempre como mujer fue esa. No sé si como mujer política di lo mejor, pero sí entiendo que como mujer social hay que hacerlo. Ay, no puede prender, ahí está. Ahí vos, Lucy, decías algo que a mí me parece como muy clave, que es la forma en la que los liderazgos de las mujeres, cuando muchas veces, como es tu caso, por ejemplo, llegan por primera vez a ocupar un espacio que nunca había estado una mujer y tal, tienden a endurecerse y a adoptar las formas que vienen acarreando los varones, digamos, desde hace décadas y décadas atrás, y que capaz después te das cuenta de que ejercer el liderazgo con sororidad y con otra forma de liderar, más saludable democráticamente incluso, cambia totalmente cómo se da el fenómeno de la política en el espacio, digamos. Muchísimos. A nosotras cuando un hombre lidera, es fuerte, es ¿cómo se diría la palabra? Es firme, pero cuando nosotras lideramos, vos sos histérica, sos loca, gritás un montón, no se entiende lo que querés decir. Cientos de ejemplos de eso, cientos les puedo dar, pero tiene que ver con eso. Me parece que los hombres nos tienen un poquito de miedo, creo. Porque si no, lejos de ponerme en superioridad, yo de verdad creo en una igualdad real. Nosotros muchos en los textos leemos de una igualdad que nos brindaron nuestras normas, nuestras leyes, la ley de cupo, la ley de paridad, pero lo cierto es que hay
esa igualdad formal, cuando vos la querés pasar a la igualdad real, no existe. No existe, o cuesta un montón, porque lo primero que te cuestionan es eso, es tu carácter. Creen que porque, no sé si es por nuestra voz aguda, yo me acuerdo que intentaba sentar como ellos, perdía femineidad, es verdad, pero me intentaba sentar como ellos, quería hablar con la voz más. Chicas, las cosas que hice para querer ganar y ser presidente de la juventud, de esa, me acuerdo y medio que no lo digo con orgullo, ni mucho menos, por favor no me malinterpreten, estoy hablando desde la experiencia que he tenido, pero de verdad, yo trabajaba para parecerme a ellos, trabajaba para poder competir y sentía que para competir con ellos yo tenía que ser igual. De hecho, ¿cuántas veces nos dicen, o me han dicho, machona, que no sé, un montón de cosas tan desagradables, y que yo en ese momento me reía, siempre contestaba con eso, con una sonrisa, o trataba de ignorarlo, pero cuando empecé a tener más conciencia, me empezaron a doler las cosas. Ahí sí tengo que decir lo que me empezaron a doler. Primero no me daba cuenta, pero cuando empecé a tener conciencia de, qué sé yo, vos te bajás los pantalones con cualquiera. Y lo cierto es que yo ni siquiera nunca miré a un chico de la política porque hasta en eso tratábamos de cuidarnos, pero porque había ahí toda una estructura que te blindaba a que vos seas ellos para llegar. Pero bueno, a mí nadie me enseñó, yo no supe nunca tuve a una maestra que me diga por aquí, por allá. Lo cierto es que fuimos y bueno, lo logramos, pero no lo tuve. Ahí, no sé, nos han ido llegando varias preguntas de las chicas que están conectadas. Te saluda Adriana Flores, te dice que hace un tiempo han compartido panel con ella, complacida de verte de nuevo y emocionada por el reto que te has planteado y te desea el mayor de los éxitos en tu carrera. Y te pregunta, ¿qué acciones has tomado vos para seguir luchando en la política a pesar de las críticas y los obstáculos, como los que contabas recién, como mujer? Acciones partidarias. O acciones en tu persona, me imagino, o formas de sobrellevarlo. Trataba de alguna manera de no callarme, nunca me callé y nunca tuve miedo. Nunca me callé y nunca tuve miedo. A pesar de que sabía que no le vas a querer decir esto a, qué sé yo, algún dirigente más grande, no, Luciana, no lo diga. Y yo sentía que tenía que decirlo, lo decía. Me parece que la espontaneidad en las mujeres juega un rol importante, aunque nosotras planificamos, pensamos en la política, ahora en el municipio, estamos pensando todo el tiempo en organizarnos, me parece que el no callar y no tener miedo y no tener vergüenza. A veces se creía hasta ese momento que la mujer tenía que pedir permiso para tener una decisión propia. ¿Puedo hacer tal cosa? Porque yo lo veía hasta en los varones. Y lo cierto es que yo prefería pedir perdón, me equivoqué, antes que pedir permiso. Siempre lo hice. Me choqué 20 paredes, ¿no? Pero nunca pedí permiso. Prefería pedir perdón y prefería decir, bueno, listo, sí, me equivoqué. Pero la decisión política grosa que tenía que ver, yo me acuerdo que en ese momento nosotros teníamos muy fresco la coalición de gobierno Cambiemos en ese momento, hoy Juntos por el Cambio. Y yo me acuerdo que como no todos los distritos del país eran parte de Cambiemos, o sea, el radicalismo no estaba en todos el radicalismo, perdón, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no existía Cambiemos. Y yo me juntaba a charlar con todos, pedía reunión a todos, y lo cierto que era un momento tenso porque el radicalismo no tuvo un aporte protagonista dentro de esa coalición de gobierno.
en ese momento presidente Mauricio Macri. Nosotros éramos como el furgón de cola. Yo me acuerdo que en el partido había dos alas, de que bueno, sí, aceptemos todo lo que nos quiere dar el partido del presidente, o la otra ala que decía, no, que rompamos, cambiemos, que vamos por otro lado. Y yo decía, no, pará, yo tengo mi postura tomada. Primero que nosotros habíamos sido parte de ese gobierno porque en Gualeguaychú habíamos votado para armar esta coalición. Entonces yo decía, el radicalismo no se está haciendo cargo de lo que votó. Porque a mi entender era muchos de los que habían trabajado para que Cambiemos exista, de la noche a la mañana los dirigentes políticos varones desaparecieron. Entonces como que estábamos medio a la deriva, como que éramos parte o no del gobierno, y yo decía, bueno, listo, si votamos, Gualeguaychú es una ciudad de Entre Ríos en donde nosotros tuvimos una convención, nuestro partido tiene un órgano que se llama la Convención Nacional, en donde se deciden este tipo se toman, perdón, este tipo de decisiones y participamos en una de coalición. Entonces yo decía, no me olvido más que en un discurso que me putearon un montón, desde el primero hasta el último, yo les decía, en el 2019, o vamos a ser parte de un ocaso, y vamos a perder las elecciones, y vamos a seguir siendo furgón de cola, o de verdad vamos a empezar a hacernos cargo y a resolver los problemas más urgentes que en ese momento tenía nuestra coalición. Bueno, de hecho, tristemente perdimos esas elecciones en el año 2019, y hoy hay un clima distinto, pero ese tipo de decisiones a los varones más grandes, más chicos, no les gustaba. Yo he pedido audiencias con el presidente, me las ha dado, he pedido, o sea, hice todo lo que tenía que hacer para que eso funcione, porque veía que en el interior del país, sobre todo, había una carencia de un programa político que sustente lo que le estaba pasando a la Argentina. Y lo cierto es que esas deudas las saldé de esa manera. Fui mucho al frente. Cuando uno va mucho al frente y cuando te ven venir, eso tiene muchas ventajas, pero bueno, hay que después tener espalda para bancarla, y varios lagrimones me han costado. Yo, cuando dicen, no, yo me acuerdo que me aguantaba hasta eso a veces, no, me ponía fuerte, dura, y eso sí fue lo que a mí me hizo repensarme, no sé quién te hizo esa pregunta, pero repensarme de a mí ser presidente de la juventud y militar en este partido, si me va a dejar la secuela más grande, que es perder sensibilidad y humanidad en la política, yo ahí es donde me hacía ruido mi lugar. Y ahí es donde pensaba, digo, esto no me está gustando tanto, y la verdad que me voy a replantear muchas cosas, porque yo decía, yo no puedo perder la sensibilidad que cargo y que siento, y que hago política por esto, porque vine a servir a la sociedad, no a servirme de la política. Es el único punto de inflexión que yo tenía en cuanto a esa postura de rigidez y de fortaleza y de querer parecerme a los varones. Yo no quería perder esa sensibilidad, y que siento que por momentos lo hice, y de eso sí me arrepiento. Ahí, Lucy, en la siguiente pregunta te preguntaban sobre el feminismo específicamente, si considera que es algo intrínseco de las mujeres, como si nos naciera por naturaleza. ¿Qué dijiste, Vale, lo último? Como si nos naciera por naturaleza. Yo un poco lo cuestiono, porque la terminología en el feminismo, qué sé yo vengo de una sociedad en donde a mí me han castigado mucho por estar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y lo cierto es que muchas de las mujeres que criticaban quizás pasaron mucho por esa situación. Entonces el tema de la naturaleza, yo creo que sí, nosotras somos empoderadas por naturaleza, eso sí lo creo. Eso le he agregado yo a la pregunta.
No, pero Ah, si bien, te bien. preguntaban si el feminismo es intrínseco de las mujeres, que es más o menos lo mismo. Sí, sí, por eso digo, yo para mí nosotras nacemos empoderadas. No, como les digo, imagínense, yo no tuve que ponerme en mal o bien, por favor, sepan interpretarme, mal o bien, nunca tuve que utilizar esto de que era mujer para llegar. No lo usé, pero porque no sabía, no entendía. eh, Venía de otro tipo de cultura en donde yo ya me daba fuerte y podía competir con ellos sin decir que era mujer. Eh, entonces, para mí sí es algo, para mí nosotras nacemos empoderadas, solo que algunas los vamos descubriendo con el camino y otras, y, y no, no sé, como muy, para mí es algo, ahí sí lo puedo usar, para mí es algo tan con lo que nosotras nacemos, no sé, pienso en mi mamá, en mis hermanas, cada vez que pasa algo, las primeras que salen al Por frente son ahí las mujeres. también pasa que y también digo, muchas veces pasa que en nombre del feminismo muchas terminan dejando de lado todo tipo de sororidad y todo tipo de compañerismo entre mujeres, y queda totalmente fuera. O sea, hay mujeres que son profundamente machistas también. Muchas, por eso yo les digo que el feminismo, la conciencia de género, la búsqueda de la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, no solo es un tema que nosotras todos lo queremos, yo también me he cruzado con mujeres que eran, no, no, y con dolor lo digo, y por esto arranqué diciendo también que la sororidad es muy linda desde lo discursivo, pero en la práctica falta muchísimo. Y que tiene que ver con esto, con no verla a la compañera como una enemiga. Yo tuve todas mis aliadas, fueron mujeres de la primera a la última. Fueron varones también, pero yo les confiaba el criterio político más a ellas. Y les puedo asegurar que cientos de las que estaban al lado mío o adelante mío, o las que habían venido, yo tengo que decir que yo también tuve ejemplo de mujeres que también en mi espacio político habían hecho política y que habían sido empoderadas, mujeres de 40, 50 años, y que hoy las siguen respetando en el país como si fuese que hubiesen presidido una juventud, pero eran excepciones. Entonces yo decía esto, cómo nosotras pasamos, hay dos, tres puntos que a mí siempre me gusta debatir, cómo nos ven los partidos políticos, cómo nos vemos nosotras dentro de ellos, y detrás del número que hay, que escondemos nosotras detrás del número, porque esto, pasar de la excepción a la regla, en ese momento era una excepcionalidad, todo el mundo miraba y estaba pendiente porque era excepción, y me parece que así como nosotras pasamos de eso, de ser una excepción a ser una regla, creo que eso todavía quedan saldos pendientes, porque el cómo nos vemos nosotras, cómo nos vemos compitiendo entre nosotras mismas, o nos volvemos, o nos abrazamos realmente en la sororidad para poder garantizar que después de mí siga otra y seguir empoderándonos. Yo les puedo asegurar que no hay, cuando nosotras aprendemos a tratarnos entre nosotras, no hay mejor aliada y no hay nadie que nos enseñe más en política que otra mujer. Yo eso lo viví. A mí me pasa algo, yo siempre lo hablo primero con una mujer. Primero hablo con una mujer. Eso es muy importante porque es verdad, se consulta mucho a los varones siempre son los primeros a los que tenés que recurrir, pero hagan el ejercicio de preguntarle a una mujer ante la situación más crítica y les puedo asegurar que reciben las mejores respuestas. Ahí, Lucy, también, como en esta misma línea, digamos,
te preguntaba, Bárbara, ¿cómo conseguir quizás transformar un partido político primordialmente machista y sin sororidad? Quizás, ¿cómo lo has visto vos en el proceso o qué es lo que esperarías que se dé para el futuro, me imagino, para poder transformar por ahí esos mecanismos que vos lo decías, por ahí están por atrás de la norma, por atrás de la paridad y de la igualdad formal y demás, pasan un montón de cosas más. Entonces, ¿cómo transformar ese tipo de espacios? Yo creo que para nivelar la cancha, como decimos un poco y lo usamos, hay que partir de que es cierto, ya lo dije, pero que nosotros nos encontramos en desventaja, y sobre todo digo porque se trata también de reconocernos y valorizarnos, me parece. Hay que empezar a entender que así como ellos históricamente han tenido un arreglo entre varones, un pacto de caballeros, en el que ellos actúan siempre en esto, nosotros lo discutíamos mucho con Vale en sintonía, y en ese mismo pacto nos excluye a nosotras. Entonces nosotros tenemos que empezar a construir y a generar un nuevo pacto y pensar la sororidad desde ahí. Por eso es que se trata de esfuerzos individuales, pero yo siempre lo digo en política también, pero para lograr objetivos colectivos. Y esos objetivos colectivos son lograr una mayor participación en los escenarios de poder. Me parece que la sororidad, yo lo repito a esto, no es solamente festejarle a otra o a una correligionaria o a una compañera en redes sociales. No solo la tenemos que declamar, esta se practica, se actúa en consecuencia de la circunstancia. O sea, si nosotros realmente entendemos que la que milita conmigo o la que milita con nosotras no es mi competencia, es mi compañera, las cosas van a cambiar. Nosotros podríamos hacer el ejercicio de preguntarnos cuán capaces somos de sumarle voluntades cuando vemos liderar a una mujer con el fin de ampliar influencia y apoyar líderes. Eso es sororidad. Estamos dispuestas a renunciar y a saber que no somos las únicas. Entonces, si nosotras pretendemos liderar, debemos entender que los momentos en los que es mejor para el conjunto tomar una decisión que tal vez individualmente no nos convenga, es saber reconocer las virtudes y las debilidades a partir de eso, porque también por ahí vienen los errores de la política. ¿Por qué estamos como estamos también en la actividad política? Porque los hombres son muy mezquinos. Entonces, digo, si nosotras empezamos a abandonar eso, probablemente nuestro resultado sea otro. Entonces debemos asegurarnos esa igualdad de oportunidades en un mismo piso. Por eso siempre digo que cuáles son también nuestros tiempos, si vamos a seguir acompañando o de verdad vamos a tomar el coraje y la valentía de liderar. Y también pienso en esto, ¿no? Cuando una mujer acompaña está perfecto, pero cuando quiere liderar empiezan los problemas. Entonces, las mujeres claramente no somos evaluadas con la misma vara que los varones. Y tiene que ver con eso. Y me parece que la violencia política es esa expresión que nosotros de verdad tenemos que desterrar más temprano que tarde, porque probablemente no podamos avanzar sin ello. Ahí te dejaba un mensaje, Bárbara, que te decía que se siente totalmente identificada con tu experiencia, porque a ella también le pasó lo mismo, de que muchos obstáculos los veía como normales y que realmente son actos de violencia política de género. Y ahí en lo último que vos decías, pasa algo también con esta forma de ejercer los liderazgos que tenemos las mujeres y de hacer o de tratar de hacer las cosas de forma distinta cuando hacemos ese clic, que también va medio en contra de lo natural, de cómo conocemos la actividad política y de cómo se hace la política y de cómo es todo, este,
un poco conflictivo y un poco de egos y un poco de esas cosas que justamente al tratar de llevar un liderazgo con sororidad, con apoyo mutuo, con creer en la otra y acompañarla, es como ir medio contracorriente. Yo creo que nosotros somos también la expresión de ese proceso social que nos excluye desde el minuto cero, desde el minuto cero. Y partimos siempre desde atrás en la carrera, siempre con desventaja. Me parece que si nosotros tenemos en claro eso, que todavía existe, yo siempre creo que se mira para atrás solo para tomar empuje, porque muchas veces, ¿cuántas veces no nos han dicho se hace la víctima? Bueno, a mí no me pasó nunca eso, a mí al contrario. Yo era la mala, era la autoritaria, era la que, porque claro, yo me quería poner a la par de ellos y pensaba que era de su mismo sexo y la vida política también me mostró que no eran así las cosas, pero me parece que nosotros tenemos que de verdad empezar a acompañar liderazgos femeninos, porque esto nos va a hacer crecer y esto nos va sobre todo a dar la responsabilidad de crear un espacio real para nosotras. Si nosotras no somos capaces de entender que necesitamos ese poder real, no solo para cambiar nuestro escenario en la política, sino para poderle cambiar a la vida de la gente, porque nosotras estamos aquí y estamos dando esta batalla por algo mucho mayor, que no es solamente nuestro lugar en la política, sino es el lugar real de cientos de mujeres en la sociedad argentina que no tienen respuestas de la política hace cientos de años. Entonces, estamos trabajando por eso, no solo para llegar nosotras, sino para que a través de nosotras se sientan representadas cientos de mujeres que hoy no lo están, porque si no, no estaríamos asumiendo estos riesgos, si no, no estaríamos a la espera de que alguien nos tenga que tratar bien o que nos tenga que respetar y que tengan que decirnos, bueno, nada, loca, vos te ganaste este lugar, estás aquí porque tenés que estarlo. No es en vano la pelea que estamos dando y la lucha que estamos dando, porque nosotras somos unas privilegiadas. Yo siempre pienso y trato de ponerme en el lugar de las que no tienen voz, de las que no tienen la posibilidad que hemos tenido nosotras hoy, ni siquiera de estar en un Zoom acompañándonos y demás. Entonces, a mí me parece que nosotras seguimos en proceso. Hay una canción muy famosa argentina que dice que se hace camino al andar, y yo creo en eso. Y la verdad y hay otra frase que no me acuerdo textual, que ya lo decía, que por ahí se escuchan algunas cadenas. Entonces yo prefiero, que son de nuestras ataduras, prefiero que se sigan escuchando cadenas, porque alguna vez las vamos a cortar y cuando nosotros las cortemos es porque de verdad nuestro trabajo va a estar realizado. Entonces, para mí nosotras seguimos en proceso. Yo no nací sabiendo todo de feminismo, ni mucho menos, pero sí creo que transitamos, que a este camino nosotras no lo transitamos livianas, ni sin sacrificios ni dolores. Entonces, nuestra voluntad es será nuestra voluntad es y será nuestra mayor prueba de poder. Esa es nuestra mayor prueba de poder, la voluntad que tenemos en sacar adelante a nuestros partidos, en sacar adelante la sociedad y en resolverle los problemas a la sociedad. Entonces, amigas, a mí me parece que se trata de eso, de que nuestra conquista es la conquista de cientos de mujeres que padecen cientos de cosas, no solo violencia política, y que nosotros vamos a estar ahí. Se metió ahí. Perdón que está llegando gente a mi casa porque es un pueblito muy pequeñito, así que disculpen. Tranqui.
Ahí la que vos decías era la de Rosa Luxemburgo, la que dice, quien no se mueve No no me siente las acordaba, tengo un cadenas. librito de cuentos, sí. Bueno, que bienvenida a las Eh, cadenas, bienvenida a las cadenas que algún día las vamos a cortar. Lucy, ahí bueno, medio que ya en esa última frase que nos decías nos ibas dejando como un gran cierre y una forma de entender tu liderazgo y de cómo hacer la política, pero me gustaría que medio para ir cerrando, quizás si puedes dejarles en un minuto un mensaje para las chicas y las mujeres, y creo que por ahí hay algún hombre conectado que te están escuchando hoy esta tarde aquí. Así vamos terminando también. Bueno, uy, qué difícil, porque encima estoy súper sensible por la situación que me atraviesa, porque no pensaba ser candidata, pero me parece que nosotros arranco por lo que dije al principio, tenemos que dejar de pedir permiso, no tener vergüenza, que de última si tenemos que pedir perdón porque nos hemos equivocado con alguien que no hace política y que está esperando de nosotros algo mejor, hay que hacerlo. Nosotros queremos poder para eso, para usarlo, pero para las causas más justas y más urgentes. Y decirles por ahí que me acuerdo de un artículo que hace muchos años leí, que se hacía la pregunta de si nosotras éramos las recién llegadas. Y yo les digo que no somos las recién llegadas, que no somos solamente un número, somos más que eso y que tenemos mucho más para aportar si nos seguimos fortaleciendo. Claro que también hay mucho por andar para alcanzar la igualdad política que tanto soñamos, pero para construir el lugar que nosotros queremos, nada más. Gracias, Lucy. La verdad que a mí me ha encantado y les aprovecho y les cuento a todas que este es mi último encuentro de este observatorio, así que para mí un lujazo cerrar este ciclo, para mí, no para ustedes, con la Lucy, que es una amiga y que es una referente y una inspiración para muchas jóvenes como yo aquí en la Argentina. Así que le agradezco principalmente a ella por haber aceptado la invitación de estar hoy aquí y justo en medio, ha terminado quedando en medio de todo este contexto tan turbulento que le toca vivir a ella, pero Tengo sin que ir a embargo está pelear aquí ahora con varios dedicándonos un rato, varones. está aquí dedicándonos un ratito de su tiempo, que para mí es muy, muy valioso. Y también les agradezco a todas y todos ustedes que nos han estado acompañando desde el año pasado y también de nuevo este año en estos ciclos de formación política para mujeres. Así que no sé cómo seguirá esto, no sé con quién se irán a encontrar en el próximo encuentro, pero estoy segura de que va a estar, va a seguir manteniendo la misma calidad y la misma vocación de poder acercarles a ustedes herramientas y también motivarles en su participación política. Así que les agradezco por acompañarme, les agradezco por acompañar a Transparencia Electoral. Éxitos para Luciana en su campaña y también para todas ustedes en todo lo que decidan emprender. Les mando un beso grande. Gracias, Lucy. Muchas gracias y muchos éxitos a todas. Fuerzas y estamos para lo que, aunque nos separen cientos de kilómetros, aquí estamos para dar lo que haga falta. Gracias. Nos Adiós. vemos. Gracias, Valen. Gracias. Buena De corazón. semana. Chau, chau.